Hola, buenos días, estamos aquí nuevamente. Hoy vamos a hacer una bolsa pequeña. Se les va a enseñar el embarillado y cómo vamos a elaborar nuestras asas. Es una bolsa donde predomina el blanco, pero también lleva mucho color para todas ocasiones. Vamos a comenzar al embarillado. Vamos a utilizar primero nuestro color blanco. Vamos a embarillar. ¿Sí? Aquí ya tenemos nuestro bastidor preparado, ya listo para empezar al embarillado. Es una bolsa multicolor a donde predomina lo que es el blanco, que es un color básico. ¿Sí? Y lleva muchos colores. Aquí nada más va a ser unas pequeñas líneas del blanco y ya vamos a empezar a meter lo que son nuestros colores. Metimos blanco, ahora vamos a meter el beige, pero ustedes pueden ponerle la colocación de los colores como ustedes deseen. Vamos a hacer un nudito para poder amarrar nuestros colores. Y seguimos lo que es el embarillado. Aquí está. Aquí ya vamos a meter otro color. Yo le voy a poner este amarillo fluorescente. Ahí está, igual. Todos nuestros nudos tienen que ser en la parte a donde iniciamos. No podemos poner nudos en donde sea. ¿Sí? Entonces aquí metemos un color. Yo aquí, estos clavos que tenemos aquí es donde vamos a colocar nuestras asas. Aquí podemos cortar lo que es la cabeza, encajar nuestra línea y seguir embarillando. Aquí pasa lo mismo. Ahí está. Yo nada más quiero dos colores de este amarillo. Entonces nada más aquí vuelvo a cortar y vamos a meter el siguiente color, que vendría siendo un morado. Aquí estamos trabajando con el material que se llama toquilla. La toquilla, cuando la adquieren, viene de 4 carriles y nosotros la vamos a abrir por la mitad a que nos queden de 2 carriles. ¿Sí? Yo nada más quiero una vuelta. Y aquí ya también es donde voy a estar poniendo el color blanco entre los colores que vamos a ir colocando. Aquí está. Aquí voy a meter solamente una línea de blanco y cambio a mi color.
que sería un azul. Puede ser cualquier azul que tengan. Yo le voy a meter lo que es el azul marino. Recuerden que aquí pueden ustedes colocar los colores que ustedes deseen. No tiene que ser exactamente los mismos colores. ¿Sí? Aquí voy a poner igual, solamente una vuelta. Vuelvo a cortar y amarro nuevamente el que es mi blanco. No olviden suscribirse al canal y darle palomita o manita arriba de que les gusta el canal. También recuerden que pueden adquirir con nosotros lo que son todos los materiales y las bases para elaborar sus bolsas. Meto blanco, le voy a meter ahora un lila. Yo aquí nada más le estoy metiendo una línea de cada color, pero ustedes, si ustedes deseen, pueden meterle de más líneas de un solo color. Pueden ser 2 o 3 líneas. Ya depende al gusto de ustedes. Aquí le voy a meter 2 líneas de lila. Aquí 2 líneas de blanco. Ahí está. Y aquí nuevamente le voy a meter el amarillo fluorescente. ¿Por qué le estoy metiendo así? Porque ahí es donde van a ir colocadas nuestras asas. Por eso se repite el color. El amarillo. Igual, vuelvo a amarrar. Ahí está. Doy vuelta para mi embarillado y aquí puedo yo encajar así mi línea con la cabeza del clavo, pero nos va a costar un poco de trabajo. Por eso hay que cortarle lo que es la cabeza para que pueda entrar muy fácilmente lo que es el material. Damos vuelta nuevamente y aquí es donde yo voy a poner nuevamente, donde voy a encajar mi línea. Ahí está. Nada más son 2 líneas, voy a cambiar nuevamente de color. Vamos a utilizar nuevamente lo que es el blanco. Ahí está. Voy a dar aquí nada más una vuelta y le voy a volver a cortar. Metemos lo que es un fuchsia. Igual de esta nada más voy a dar una vuelta. Voy a meter un verde. Este es un verde como un verde pistache más o menos. Recuerden, ustedes pueden meterle los colores que ustedes deseen. No necesariamente tienen que ser los mismos colores porque luego no los podemos conseguir, pero podemos meterle los que ustedes tengan en casa. Ahí está. Le voy a meter de 2 líneas y por último voy a meter nuevamente mi blanco porque es el color que yo quiero que predomine más.
y yo hago mi terminación ya con el color blanco. Hay que tener cuidado porque luego se nos enreda el material. Aquí estamos. Ahí está, pero no es imposible de desatorarlo. Aquí está. Ya por último, ya nada más atoramos. Y esto es lo que es nuestro embarillado de nuestra bolsa. Aquí ya tenemos nuestro embarillado. Ahora vamos a hacer la colocación de nuestras asas. A donde está el clavo, donde se encajó la línea en el clavo, es donde voy a iniciar. Vuelvo a encajar mi línea y yo la voy a bajar sobre la línea que está atorada en el clavo. Le doy toda la vuelta, llego al otro extremo y nada más voy a doblar. Y vuelvo a bajar nuevamente, subo y doy vuelta. Aquí ya llego a mi inicio. ¿Sí? De este van a ser 2 vueltas de cada lado. Vuelvo a bajar nuevamente, doy por el tapete, subo, doy mi vuelta, vuelvo a bajar, vuelvo a subir y aquí es donde yo termino. Aquí está. Y aquí tengo mi segunda vuelta, encajo en el clavo y ahí termino. Y corto. Vamos a iniciar lo que es la base de nuestra bolsa y a la vez vamos a cubrir estas partes. ¿Cómo sabremos dónde vamos a aturar nuestra línea? Colocamos el bastidor frente a nosotros, ya sea así o al revés, no hay ningún problema. La parte que está pegada a nosotros es la parte de adentro y la de aquí es la parte de afuera. La línea la vamos a colocar del lado derecho del lado de afuera. Aquí tenemos nuestro clavito, esta es la parte derecha y aquí está el lado de afuera. Yo encajo mi línea, bajo, volteo mi bastidor y me queda del lado derecho del lado de adentro. Entonces aquí es donde yo voy a hacer mi tapete o la base de nuestra bolsa. Pero aquí no cabe nuestra lanza. Entonces yo voy a hacer mi conteo aquí y de aquí voy a pasar mi línea para acá. Vamos a seguir una serie de pasos, ¿sí? Se los voy a ir mencionando conforme se vayan elaborando. Paso número 1 es piso 1, levanto 2 y me voy de 2 en 2 hasta terminar. Aquí está, vamos 2, 2, 2 hasta terminar. Al final nos puede quedar una línea o nos pueden quedar 2. Estos serían nuestros pasos. Piso 1, levanto 2 y me voy de 2 en 2 hasta terminar. ¿Sí? Aquí vamos a repetirlo, hubo un error. Aquí está. Y me sobró 1, corregí y me sobró nada más 1. Entonces agarro mi línea y paso por aquí. Ya de aquí saco todo lo que es mi línea que estoy ocupando. Si es muy larga la pueden cortar y posteriormente si se les termina podemos amarrar. De aquí yo voy a ir pasando de uno por uno. No puedo pasar todo completo porque no se puede, se atora, ¿sí? Entonces voy a ir pasando de uno por uno. Hay ocasiones que se les van a juntar las líneas, nada más es cuestión de separarlas un poquito para que no se escondan.
Ahí está. Este es nuestro paso número 1. Vamos a hacer el paso número 2, que es levanto 2, piso 2 y me voy de 2 en 2 hasta terminar. Ahí está. Levanto 2, piso 2 y me voy de 2 en 2 hasta terminar. ¿Qué hago? Agarro mi línea y le voy a dar la vuelta a lo que es la base, pasa encima de todos los nudos y aquí está nuevamente. Igual, volvemos a pasar toda nuestra línea. Ahí está. Y me dedico a pasar del otro lado. Aquí donde están las asas, recuerden agarrar todas las líneas de las asas, porque si no luego si se nos ve, ahí tendríamos un error. Tenemos que agarrar todo el bonchecito de las asas. Ahí está. Aquí tenemos nuestro paso número 2. Recuerden que si se les juntan las líneas, nada más es cuestión de separarlas. Y va a ir quedando como una escalerita. Ahorita vamos a hacer nuestro paso número 3, que es levanto 1, piso 2 y voy de 2 en 2 hasta terminar. Son 4 pasos los que se van a elegir, los que vamos a estar tejiendo, y vamos a tejer del 1 al 4 y volvemos a repetir nuevamente 1, 2, 3, 4 hasta que terminemos lo que es nuestra base. Igual nuevamente pasamos, jalamos toda la línea. Y volvemos a pasar. Ahí está. Nuestro paso número 3 y sigue mi escalerita. Vamos a hacer nuestro cuarto y último paso de esta serie de 4. Es piso 2, levanto 2 y me voy de 2 en 2 hasta terminar. Está. Igual agarro mi línea. Aquí podemos levantar nuestro lanza para que pase con facilidad nuestra línea. Igual sacamos todo. Acomodamos bien y pasamos todas nuestras líneas. Ahí está. Estos son nuestros 4 pasos que estamos haciendo. Ahí están. Ahí están nuestros 4 pasos. Y si ustedes se fijan, es una escalerita la que se va formando. Cuando ustedes vean que su escalerita ya va del otro lado, es porque ya anda un paso mal. Pudimos agarrar uno de más o uno de menos. Entonces hay que corregirlo. Entonces así nos vamos a ir 1, 2, 3, 4 hasta terminar lo que es esta parte de aquí, que es la base de nuestra bolsa, y que hayamos cubierto nuestros laterales.
Aquí ya terminamos lo que es nuestra base de nuestra bolsa y se fueron cubriendo lo que fueron nuestros laterales. Esta es mi línea de término, esta yo la voy a atorar en la parte de arriba. Muchos me preguntan luego, ¿cuál es la parte de arriba? La parte de arriba es donde están todos nuestros nudos. Esta es la parte de arriba y esta es la parte de abajo, que es la base de nuestra bolsa. Ahora vamos a empezar ya a formar lo que es nuestra bolsita. Para eso vamos a necesitar, yo sigo con mi blanco, porque quiero que predomine mi blanco. Voy a sacar 2 líneas de 3 brazadas con cada una. ¿Sí? Voy a medir las 3 brazadas. Ahí está. Aquí tengo 3 brazadas, yo corto y voy a sacar otra igual de la misma medida. Ahí está. Aquí tenemos nuestras 2 líneas y vamos a empezar a formar lo que es nuestra bolsa. Vamos a comenzar por un lateral, puede ser cualquiera de los dos, por cualquiera de los dos puedes comenzar. ¿Sí? Vamos a iniciar. Ok, aquí tenemos mi lateral, voy a iniciar. Aquí vamos a trabajar con piso 1, levanto 1. No importa cómo comiencen, si levantando o pisando, pero tiene que ser de 1 a 1. Yo piso y luego levanto, piso, levanto, piso, levanto. Así me voy a ir. Aquí voy a meter una línea, ya que tengo aquí, ahí está. Yo voy a meter la línea, la voy a meter de izquierda a derecha, porque aquí tengo mi punta luego. Si yo llegara a meter de derecha a izquierda, tendré que sacar toda mi línea hasta encontrar mi punta para poderla dejar aquí. Ahí está. Así está. Aquí tengo mi inicio y aquí con este voy a continuar, pero antes voy a meter otra línea de frente. Ahora, así como termino pisando, voy a comenzar pisando para que posteriormente esta línea que viene de costado me haga el seguimiento. Entonces yo vuelvo a pisar aquí y me voy piso, levanto, piso, levanto. Acuerden que cuando llegamos a donde están las asas tenemos que agarrar todas las líneas del asa. Ahí está, meto mi otra línea, igual de izquierda a derecha. Y aquí está. Bajo lo más que puedo. Y aquí está. Mi inicio de costado y mi inicio de frente. La línea que viene de costado va a pasar arriba y la otra está abajo. Entonces, esta que viene de costado es la que nos va a hacer el seguimiento. Si yo terminé ya aquí pisando, ahora voy a levantar, que es todo lo contrario a lo que está en la parte de abajo. Ahí está. Vuelvo a apretar mi línea de abajo, subo mi lanza y meto mi otra línea. Ahí está, acomodo mi línea, que no me quede torcida ni nada. No jalo mucho, porque si yo jalo mucho se me sale mi línea. Entonces nada más, lo poquito puedo hacer esto, agarrar mi punta y jalar acá para poder apretar. Ahí está. Y aquí ya llevo 2 líneas. Y aquí tengo mis 2 líneas. Entonces ya aquí ya vamos a hacer el seguimiento de nuestras líneas. Si yo terminé levantando, ahora voy a pisar. Y si aquí estoy pisando, aquí voy a levantar. Y así me voy a ir. Vuelta, vuelta, vuelta. Acuérdense, estamos trabajando de forma circular. Ahí está.
Ya aquí del tamaño, lo que es la bolsita ya depende de cuál sea su necesidad, es el tamaño de nuestra bolsita que vamos a tejer. Vamos bajando, ¿sí? Y ahí vamos, ¿sí? Vamos trabajando nuestras líneas. Igual aquí podemos levantar nuestra lanza para que pase con facilidad. Siempre recuerden que conforme vayan trabajando, vayan apretando, porque si nada más van tejiendo, van a trabajar doble, sino desde un inicio hay que ir apretando lo que son nuestras líneas. Ahí está. Y aquí llegamos a nuestro inicio y nos vamos a ir tejiendo, vuelta, 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 hasta el tamaño que nosotros deseemos de nuestra bolsa. Y aquí vamos un poco ya avanzado en lo que es nuestra bolsita. Aquí apenas llevo muy pocas líneas, ¿sí? Yo la quiero un poquito más alta, yo la quiero como por aquí. Entonces yo voy a seguir hasta llegar al tamaño de mi bolsa que yo deseo. Vamos a seguir dando vueltas hasta llegar, hasta como por aquí, ¿sale? Seguimos subiendo nuestra pequeña bolsa, vamos a seguir tejiendo. Ok, aquí ya tenemos terminada lo que es nuestra bolsita, el tamaño que uno desee, aquí está. Ya la vamos a empezar a cerrar. Las líneas, las finales tienen que quedar iguales como las que iniciamos. Una de este lado y la otra del otro costado, ¿sale? Entonces ahora vamos a meter lo que es nuestro fijo o cinturón para que ya podamos cerrar nuestra bolsa. Necesitamos otro tramo de color blanco, vamos a continuar tejiendo a como quedó esta, ¿sí? Entonces aquí si yo estoy pisando, voy a levantar. De esta nada más voy a dar lo que es una vuelta completa a todo nuestro bastidor, ya para poder empezar a cortar nuestras líneas y poder liberar lo que es el bastidor. Igual yo meto de izquierda a derecha para poder terminar. Ahí está. Dejamos un tramo pequeño para que no se nos vaya a salir la línea, aquí está. Y continúo tejiendo aquí, fíjense bien aquí. Si yo me sigo con mi seguimiento, aquí se me va a empatar, ¿sí? Y esto es incorrecto. ¿Qué hago? Así como termino esta línea que está de costado, así voy a comenzar mi frente, que es pisando para que me pueda dar el tejido. Recuerden, tiene que ir tejido, no tiene que empatar la línea con la de abajo. Eso es muy recomendable. Meto mi línea de fijo o cinturón, no jalo demasiado porque si no se me sale la que viene de costado. Ahí está. Yo me sigo, ya es un seguimiento de tejido.
está. Ahí está, ya casi llegamos al inicio. Ahí está. Este es nuestro inicio. ¿Qué vamos a hacer? Nada más vamos a cerrar. Vamos a quitar este tramo que quedó un poco largo. Y yo la voy a meter sobre mi misma línea. Esto es ya, estamos cerrando nuestra bolsa. Aquí está. Yo la voy a meter encima. Listo, ahí está. ¿Sí? Aquí fue nuestro inicio y este es nuestro final. Y así dejamos nuestra línea larga porque les voy a enseñar cómo se hace el acabado. Esta que nos quedaron largas, medimos como 1/4 más o menos y cortamos. La que está de este lado también, igual medimos 1/4 y cortamos. ¿Qué vamos a necesitar ahora? Vamos a necesitar tijeras para poder cerrar nuestra bolsa. Vamos a empezar a cortar primero todas las que están pisando. Vamos a identificarlas desde aquí arriba donde están todos los nudos. Vamos a hacer el corte en diagonal para que posteriormente vayamos a meter. Ahí está, jalamos hacia abajo, vamos a meter lo que son 2 líneas hacia abajo. Primero vamos a hacer nuestros laterales y posteriormente nos vamos a ir con nuestros frentes. Podemos ir cortando de uno por uno o podemos ir cortando todos los que se van a meter. De eso no. Si cortan una línea que no corresponda, no se preocupen, así déjenla, no pasa nada. Aquí viene otra y vamos a empezar a meter 2 líneas hacia abajo. Ahí está. Luego me corresponde esta. De preferencia corten en diagonal para que no les cueste trabajo en estar metiendo la punta hacia las líneas hacia abajo. Así con el diagonal ya es mucho más sencillo, no cuesta tanto trabajo. Ahí está, miren, ahí vamos. Luego sigue esta. Miren, aquí yo corté una que no era, no, así la dejo. No hay tanto problema y corto la que sigue igual, aquí le corto en diagonal para meter y sigo metiendo mis líneas hacia abajo. Aquí conforme vamos cortando también se nos van desprendiendo pues las del otro lado. Cortar más. Bueno, aquí no se puede porque está pegada casi a lo que es la madera. Esta sí la dejo, no hay ningún problema. Cuando libere mi bastidor, lo puedo meter. De este lado, las que yo corté no me coinciden. Estas que no me coinciden van tejidas por la parte de adentro, que eso lo vamos a hacer cuando ya liberemos el bastidor. Entonces yo corto todas mis líneas, las que quedaron en la parte de arriba de mis laterales, para poder meter las líneas que van para acá. Ahí está. Y así le vamos a ir haciendo todo alrededor de nuestra bolsa. Ahí va.
Cuando no se pueda alguna, no se preocupen, así déjenlo. Ya cuando libremos el bastidor ya va a ser más sencillo meterla. O se pueden apoyar con unas pinzas para poder levantar la línea de abajo y poderla meter. Ahí está, aquí ya están nuestros laterales. ¿Sí? Ya voy a empezar a desaturar todas las líneas. Ahora voy a empezar a meter las de frente. Igual yo corto desde aquí arriba en forma diagonal para poder cortar. Las que tienen nudito, pues hay dos formas. Podemos quitarle el nudo. Si está muy sencillo lo podemos desbaratar o bien cortar ambas líneas. Por ejemplo, aquí está este y aquí está mi nudo. Si no quiero desamarrar, nada más le doy un corte y me sigo cortando. Hay que identificar, solamente estamos cortando las que están pisando. Aquí ya terminamos de meter todas las líneas que van para la parte de afuera. Ya aquí ya vamos a poder liberar lo que es nuestro bastidor. Desatoramos todo, lo de las asas, las vamos zafando. Todo. No tiene que estar nada atorado. Nada. Ahí está. Quitamos lo que son nuestros clavitos de la parte de abajo. Los quitamos ya para poder liberar nuestro bastidor. Ahí está, miren. Ya liberamos. Ahora todas las que nos quedaron así van para la parte de adentro. Vamos a hacer el mismo procedimiento que se hizo para la parte de afuera, lo vamos a hacer para la parte de adentro. Vamos a meter nuestras líneas hacia la parte de adentro. Si está muy grande la línea, córtenla para que no les cueste tanto trabajo. Ahí está. Y voy a meter igual 2 líneas hacia abajo. O sea que serían todas las que están ahí pendientes. Así está, miren. Va para la parte de abajo. Así vamos a hacer en todo. Nada más que, ojo, las líneas donde están las asas, esas no van metidas, porque estas pertenecen a nuestra asa que se van a tejer. Entonces se van a meter todas las demás de los demás colores. Ok, aquí ya terminamos de meter todas las líneas, tanto por fuera como por dentro. Ahora, las líneas que nos quedaron aquí afuera, que son nuestras terminaciones, van a ir por dentro. Está aquí y yo la meto en la siguiente línea. Ahí está. Se cierra por completo. Esta se hace lo mismo. Se mete en la siguiente línea. Y aquí está, tejida. ¿Sí? Esas van tejidas por la parte de adentro, se pierden por la parte de adentro. Esta línea que tenemos aquí larga es la que utilizamos para poner nuestro fijo o nuestro cintrón. De esta vamos a seguir tejiendo. Es como si le fuéramos, más bien dicho, se le va a meter una línea extra, ¿sí? Para que apriete un poquito más la parte de arriba y tenga un mejor acabado. ¿Cómo le vamos a hacer aquí? Ahora, aquí las que están pisando van a levantar y las que están levantando van a pisar. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Le vamos a meter esta línea tanto por fuera como por dentro. Ahí está, miren. La que pisa es la que está levantando y la que está levantando ahora pisa. Y así le vamos a ir haciendo todo alrededor de nuestra bolsa. Aquí podemos doblar un poquito para poderla meter y no se nos dificulte. Entonces, doblamos un poco y vamos a ir tejiendo.
Podemos ir tejiendo de 2 y jalamos toda nuestra línea, ¿sí? Ya dependiendo como ustedes se acomoden. Aquí vamos nuevamente. Vamos jalando. Ahí está. Así le vamos a hacer sucesivamente, ¿sale? Hasta llegar a nuestro inicio. Ahora vamos a empezar a cortar todas las líneas, tanto por fuera como por dentro. Aquí, fíjense bien. Nada más vamos a levantar un poco y se va a recortar. Se nos tiene que ver una pestañita pequeña. Ahora, si nosotros jalamos demasiado y esta línea se nos mueve y se corta, con el paso de los días se nos va a ir botando la línea. Por eso siempre se le tiene que dejar lo que es la pestañita. Así se le va a ir haciendo, nada más levanto un poco y corto. Así nada más. A toda nuestra bolsa, tanto por fuera como por dentro, es lo que se le va a hacer ya el corte. Ya estamos terminando nuestra pequeña bolsa. Esto ya es prácticamente lo último. Ahí está. Ahí está. Esas son todas mis líneas, tanto por fuera como por dentro. Nos quedan estas dos líneas que fueron nuestros inicios. Estas van a ir escondidas por la parte de adentro. Yo la meto y la voy a tejer por dentro. Ahí está. Luego esta igual va tejida por la parte de adentro. Y listo, tenemos lo que es nuestro proyecto terminado. Les agradecemos que estuvieran con nosotros en nuestro proyecto. No se les olvide suscribirse a nuestra página y también pueden contar con nosotros en lo que es la venta de los materiales. Muchas gracias. Hasta luego.